Comienza ahora esta segunda sesión de las primeras jornadas del Centro de Estudios de Teología Espiritual, aquí en el corazón de la Archidiócesis de Toledo, el Seminario Mayor. Damos la bienvenida a todos los presentes, también al señor arzobispo que nos acompaña, don Francisco Cerro, a todos los que han venido desde muchos puntos de la Archidiócesis de Toledo y también desde fuera, Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Málaga. Y la primera ponencia de hoy va a estar a cargo del matrimonio formado por Magui Gálvez y José Luis Gadea. Ellos crearon el proyecto Amor Conyugal desde el 2002, año de su conversión, como ellos mismos lo quieren definir, hasta el 2016, tal y como ellos confiesan. La Virgen María fue preparando este proyecto del que seguramente ellos no sabían mucho. Ella los ha ido formando hasta aquel retiro del 2006 en Málaga. El milagro de aquel retiro de matrimonios que ha ido engendrando otros muchos, en Madrid, en Barcelona y en tantas ciudades de España. ¿Y qué es Proyecto de Amor Conyugal? Pues es una herramienta para encontrar la belleza del matrimonio. Los problemas de comunicación son la consecuencia de un problema anterior y, por tanto, lo que hay que hacer es sanar las raíces. Explican también qué aporta Proyecto de Amor Conyugal, presentándolo como un camino para amar en la dificultad, porque realmente cuando tu cónyuge menos se lo merece es cuando más te necesita. También nos hablan de la oración conyugal, cómo hacerla y cómo transforma al matrimonio. Como nos dicen ellos, este proyecto no es para matrimonios en crisis, es para todos. Proyecto de Amor Conyugal no es un movimiento, sino un proyecto diocesano que surgió en la diócesis de Málaga. ¿Y cómo se concreta? Pues se concreta en un camino de fe, de formación y vida. Ayuda a acercarse al matrimonio a Dios a través de nuestra vocación conyugal, que tiene unas leyes específicas establecidas por el Creador y que es necesario conocer. Ayuda también a aprender a amar, porque no nacemos sabiendo amar y es mejor aprender de la revelación de más de 2000 años suscitada por el Espíritu Santo en la Iglesia que aprender a base de golpes, lo que a veces lleva al matrimonio a una situación casi insostenible. En el ámbito de la fe promueven la oración juntos, que es un tesoro escondido pendiente de descubrir por muchos. Al principio, el hombre y la mujer paseaban juntos al atardecer con Dios. Y por último, ayuda también a llevar a la vida eso que hemos aprendido, porque el amor es para vivirlo. Hay cosas que nos pueden parecer una locura, pero cuando las ponemos en práctica, vivimos una maravilla desconocida hasta entonces. San Juan Pablo II nos ha dejado unas puertas abiertas para que las crucemos y vivamos lo que hay detrás. Y es impresionante la nueva perspectiva que se nos va abriendo según avanzamos. Magui y José Luis están aquí hoy con nosotros para compartir el camino andado por ellos y por otros muchos matrimonios de España. Un camino con baches, cuestas, valles y algún que otro accidente orográfico. Y para acompañar a los que, aún con sus dudas, quieren seguir andando ese camino de santidad que es el matrimonio. Vamos a escucharles. Buenos días a todos. Hemos estado ahora adorando al Señor, ¿verdad? Y nos gustaría que esto fuera una continuación de seguir contemplando a Cristo en este rato. Así que, como hablar de la santidad, esto solo se puede hacer movidos y de la mano del Espíritu Santo, pues si les parece vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven cada día a nuestros corazones. Enséñanos y empújanos a practicar nuestro amor conyugal según la voluntad del Padre. No lo buscamos por egoísmo, sino para alabarle y glorificarle en las alegrías y en las penas todos los días de nuestra vida, y así contribuir con Él a la construcción de su reino de amor en nuestro hogar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empezamos este ratito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bueno, empezaremos hablando, nuestro tema es el sacramento del matrimonio y la llamada universal a la santidad. Empezaremos hablando del sacramento del matrimonio y después cómo este sacramento colabora a la llamada universal a la santidad. Dentro del matrimonio hablaremos primero de la grandeza del matrimonio y después de cómo vivirlo, de cómo hacerlo realidad. Empezamos apoyándonos en Efesios 5, a partir del número 21 y siguientes, donde San Pablo dice: «Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo». Leeré algunos versículos. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y la Iglesia, dice San Pablo. Bien, por una parte, el matrimonio, el sacramento del matrimonio, es un signo del amor de comunión en la Santísima Trinidad. Dios nos creó a su imagen y semejanza y dice San Juan Pablo que sobre todo a su imagen en ese amor de comunión. Dice él que la creación acaba cuando se crea al hombre y a la mujer y son capaces de mostrar quién es Dios a través de ese amor de comunión entre ellos. Por lo tanto, de momento somos imitadores de ese amor de comunión y signos de ese amor. Pero por otro lado, San Pablo nos habla de que al hacerse una sola carne, el matrimonio se convierte en el matrimonio ya desde el inicio es un misterio, pero desde que Cristo eleva el matrimonio a sacramento, al signo de representar el amor de Dios, el amor de Cristo a su esposa la Iglesia, se añade otra cosa. Y es que participamos del gran misterio. Y esta es la clave un poco de la que nos gustaría hablarles esta mañana, ¿no? Dios crea el matrimonio como un signo visible, sí, algo visible, sí, pero eso visible no es nada más que la punta del iceberg. Nos podemos imaginar como un gran iceberg puesto a la inversa, ¿verdad? Del que solo vemos la punta y a veces no somos conscientes del gran misterio que hay detrás. Cristo perfecciona y eleva a sacramento este amor nupcial de los esposos y eso significa pues que Cristo le entrega a los esposos ni más ni menos que su amor nupcial, una participación en el amor nupcial de Cristo. Y a veces, ¿verdad?, los esposos vivimos nuestro matrimonio pues como esos niños que están celebrando el cumpleaños, ¿verdad? Y sus padres, en lugar de ponerles platos de plástico o de cartón, les ponen la vajilla buena. Y ellos no son conscientes, ¿no?, de que sus padres han puesto en sus manos la vajilla buena. Queridos esposos, el Señor ha puesto en nuestras manos la vajilla buena. Esperemos saber tratarla con la dignidad que realmente tiene, con la grandeza que realmente tiene. Cuando Magui y yo nos casamos, yo en mi boda, que la viví con muchísima ilusión, la verdad, pues vivía el anhelo de que por fin íbamos a poder vivir juntos, construir nuestra vida,
qué bien, ¿no? Qué ilusión. Pero en ese yo te quiero a ti, Magui, como esposa, y me entrego a ti, estaba cogiendo un misterio. Y eso era lo que yo no estaba sabiendo ver, ¿no? Esa participación en el gran misterio que iba a compartir Cristo con nosotros, su corazón nupcial. Bueno, queridos hermanos en Cristo. He apagado el micro, perdón. Bueno, pues me acuerdo hace como unos 7 años o así, mi prima, una prima muy querida, ¿no? Muy pequeñita, que siempre yo cuidaba, ella me quería, yo la quería y bueno, nos seguimos queriendo, claro. Y entonces ella me pidió que la ayudara a preparar su boda y yo pues vi Efesios 5 como una gran palabra, ¿no? Para su boda y le dije, prima, esto. Y me dice, de eso nada, esto es machista. Me dice, esto es machista. Y entonces yo reconozco que no supe defender esto. Pero cuánto creí en ello, yo creía en ello, yo decía, Señor dice que sus palabras no pasarán, esto no es moda, esto no es machista, ¿no? Pero entonces yo le pedí al Señor y me ha ido mostrando y revelando ese gran misterio del que habla Jesucristo, ¿no? Ese gran misterio, ¿no? Y qué importante, ¿verdad?, es casarnos tomando conciencia del valor del sacramento del matrimonio. Yo me casé sin tener ni idea, sinceramente, ni idea. Y ha sido, pues, esa misericordia de Dios que ha salido a nuestro auxilio, pues la que me ha ido despertando y me ha ido revelando poquito a poco qué es esto. Es lo que vamos a intentar humildemente compartir, porque no somos filósofos ni nada de eso, pero sí nos hemos tomado en serio la palabra de Dios, hemos creído y hemos visto cómo nos ha ido sanando, ¿no? Bien, entonces, pues, una cosa muy importante, entender que el sacramento no es algo que me viene, ¿no? Que el sacerdote dice, y de pronto ya esto es como algo que, ¡pum!, me llega aquí y tenemos, ¿no? Y acudimos a ello para servirnos de ello. Y por lo tanto, si nos va a regular, pues con quitarnos eso, como quien se quita un collar, pues ya está. Eso no es así, ¿no? Como el Señor nos ha ido mostrando y como dice Efesios 5, gran misterio es este, y me refiero a Cristo con su Iglesia. Por lo tanto, tiene su origen en la relación de amor con Dios. Tiene su origen. O sea, nosotros no somos fuente de ese bien, ¿no? Qué importante, como dice José Luis, nosotros nos casamos pensando, pues bueno, qué bien, ya vamos a poder vivir juntos, podremos hacer cosas juntos, dormir juntos, todo, ¿verdad? Proyectando una vida. No somos nada sin Dios. Entonces, ¿cómo tiene ese origen, esa fuente, ese misterio, ¿no? Cómo Dios nos amó primero, dice 1 Juan 4, 19. La iniciativa es de Dios. Y nosotros, en la medida que respondemos a ese amor primero que sale en nuestro encuentro, porque nos ha amado, porque nos ha creado, porque ha pensado en nosotros, qué importante es conocer el valor de la llamada que Dios ha tenido para cada uno a su santidad, y la tuvo desde el principio, ¿verdad? Como dice Jeremías, ya antes nos engendró en su corazón. Y conocer, bueno, pues cómo yo respondo a un amor primero, que es el de Dios, pero en mi caso de esposa, en una carne muy concreta, que es mi José, ¿no? Es mi vocación. Entonces, claro, esto es así, ¿no? Porque dice San Juan Pablo que la vocación al matrimonio no es que yo esté casada con todos los hombres, no es vocación al matrimonio, ¿no? Tiene nombre, apellidos, es a una persona. Dios ha querido que yo le ame a Dios en una persona concretamente, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo. Esa es mi llamada. Mi amor es a Dios primero, pero se encarna en el amor que le tengo a Dios en José Luis, ¿no? Bueno, entonces, en la medida que vamos respondiendo a ese misterio que sale a nuestro encuentro, que nos ama, ¿verdad? Y lo vamos acogiendo,
se va integrando Él en mi corazón y yo en el suyo. Nos va configurando. Por eso decíamos, no es un añadido, es algo que acogemos y que va creciendo dentro de nosotros. Y esto es muy importante, porque el don tarea, estamos llamados a permanecer para siempre, ser buenos en esa eternidad. Entonces, bueno, nace una nueva criatura, es el Espíritu el que lo hace, ese amor y una sola carne, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos acogiendo y abrazando ese misterio envuelto en amor? Ese misterio que hay que pedirle al Señor que nos lo vaya revelando, ¿no? Se abre con la llave de la oración, se abre con la llave de la contemplación del corazón de Dios en Jesucristo, ¿no? Bueno, fijaros que en el punto 2794 del Catecismo dice así: el cielo es un estado del alma, no es un lugar, es vivir dentro de Dios y Dios dentro de mí y gozar de lo que Dios es. Esto es lo que estábamos diciendo. Acojo el misterio que sale en mi encuentro y en la medida que lo voy acogiendo, el misterio se me va revelando y va creando el Espíritu Santo una nueva criatura en mí. Nacer del Espíritu, ¿no? ¡Guau, ¡Guau! Esto, queridos esposos, y bueno, todos, ¿no? Bueno, entonces esto, claro, cuando el misterio se te va revelando, esto te da una razón de vivir, un sentido, a cosas que no tienen sentido. ¿Por qué cuando tú dices blanco, tu esposo dice verde? Y dices, ¿que me he equivocado? No, es un misterio. Pero ahora tengo que revelar qué quiere decir ese misterio, ¿no? Bueno, descubrir, porque es verdad que nosotros no somos inventores, ¿verdad? Somos descubridores de ese designio de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Preguntarle, Señor, cuando tú piensas en mí, ¿qué piensas? Señor, cuando mi esposo dice verde y yo blanco, ¿tú qué es, Señor? No, preguntarle al corazón de Jesús. Bueno, entonces, para entender esto del misterio, que no es tontería, yo lo digo sinceramente, qué importante ha sido esto en mi vida. Para entender esto del misterio, hay que entender cómo cada alma tiene una llamada a la santidad, en esa unión que hemos dicho con Él, en esa voluntad, como decía el Padre Santiago en su ponencia anterior, ¿verdad? En su meditación. Con esa unión en su voluntad, que es en el amor, pues entender cómo tenemos una llamada a configurarnos con un aspecto de ese misterio del corazón de Jesucristo. Y podemos decir que de un modo como general, ¿no? Unos pues a Cristo niño o Cristo crucificado, Cristo víctima, Cristo sacerdote, la vida oculta, pero también a lo largo de nuestra vida también ir descubriendo en qué momento, ¿no? Pues Dios me está llamando a esa intimidad, que no va solo de conocer, sino de encarnar, de vivir. ¿A qué me llama Dios con esta diferencia del blanco y el verde? Pues a lo mejor me llama a comprender cómo Él, con su iglesia, porque dice Efesios 5, dice con su iglesia, ¿verdad? Cristo respecto a su iglesia. Pues resulta que Cristo cuando vino, muy comprendido por su iglesia, no era, ¿verdad? Pues resulta que el Señor, cuando mi marido dice que es verde y yo rojo, pues ahí queda, ¿no? Pues recostarme en el corazón de Jesús y decir, como María, qué importante María, sin entender amar, sin entender responder amar. Dice que Él dice que es verde, pues verde. Porque es verdad que estamos profundamente heridos por la soberbia. Entonces, claro, la Iglesia, como esos fariseos, ¿verdad?, no conocían, no entendieron a Jesucristo, porque no les gustaba lo que Cristo les pedía, no les gustaba. Entonces, bueno, pues una pregunta que os hacemos, así, a los que sois matrimonio. La pregunta es, ¿cómo estáis viviendo vuestro matrimonio? Desde vuestro sacramento, acogiendo este misterio del corazón de Jesús, intentando configurarnos en su corazón, en cada situación, en cada escenario que os pone en la vida, o como algo funcional.
Yo me casé contigo, compartimos vida, las tareas, que si tú has hecho, que si tú no has hecho, que si yo hago más, que si tú no haces más. ¿Cómo estamos viviendo nuestro sacramento? Porque aquí es donde cambia todo. Porque si tenemos un sacramento y vivimos igual que el que no lo tiene, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo muy mal es no adentrarnos en ese misterio, ¿no? En cada situación, porque eso te hace vivir ese santo abandono, ¿no? Esa paz, esa confianza, aunque no la entienda, y eso da frutos, y eso da frutos. Bueno, pues decimos esto y dices, qué bonito el sacramento, qué maravilla, pero ahora yo cuando lo intento vivir, fácil no es, ¿verdad? ¿Cómo es que yo no puedo acceder a esa grandeza del matrimonio o me cuesta acceder a ella, ¿verdad? Bueno, pues porque el mal también es un misterio. Y además tiene mucho que ver con el carácter nupcial del amor. Fijaros, no sé si habéis pensado en ello, pero ¿qué es lo primero que ocurre cuando el hombre cede, digamos, a la primera tentación? ¿Qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es que se rompe la comunión conyugal. Eva había caído en la tentación. ¿Y qué hace? Arrastra a su esposo, ¿sí o no? A Eva la tienta el demonio. Adán, ¿quién lo tienta? ¿No? Y no es porque sea mujer o hombre, ¿no? Sino porque entonces vemos cómo el mal va de lleno, o sea, su primer objetivo es la ruptura de la comunión, de ese amor nupcial, ahora del amor nupcial que hay entre Cristo y su esposa la Iglesia, ¿no? Después ya vienen las demás consecuencias, ¿no? Es decir, que Eva y Adán se descubren desnudos y cogen hojas para cubrirse. ¿Para cubrirse de quién? El uno del otro. Qué manera de representar la ruptura del amor conyugal, ¿verdad? Para cubrirse el uno del otro. Y a partir de entonces, dice San Juan Pablo, antes del pecado, Dios paseaba al atardecer con los esposos juntos y después del pecado ya tiene que referirse a uno y a otro por separado, porque se ha roto esa una sola carne. Lo veis, ¿no? Cómo el mal interviene para empezar con el tema de la comunión conyugal. Y eso ha pasado en escisiones que ha habido de la Iglesia, ¿verdad? El anglicanismo, ¿de dónde viene? ¿Por qué surge? Y bueno, el protestantismo, ¿no? Que no reconocen el matrimonio como un sacramento. Y ojo con la situación actual de la Iglesia, ¿verdad? Porque por dónde empieza a parecer que se acerca la sombra de la ruptura, ¿verdad? Por el sacramento del matrimonio. Bien, entonces el mal tiene mucho interés, ¿no?, en este carácter nupcial del amor, en el matrimonio en concreto. Hoy en día también se nos pone delante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy en día también tenemos la opción de elegir si queremos dominar la ciencia del bien y del mal. Cuando yo me veo a mí mismo juzgando a mi esposa, cuando yo me veo a mí mismo mirando mal a mi esposa en mi corazón, nosotros decimos que los esposos tenemos este termómetro maravilloso, ¿no?, para descubrir cuándo está mal mi corazón. Cuando empiezo a mirar mal a mi esposo,
ahí es donde empieza a estar mal mi corazón. Tengo que ir corriendo a confesarme, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, ¿cuánta luz habrá en tu interior? ¿Cuánta belleza verás en tu esposo? ¿Cuánta grandeza descubrirás en tu matrimonio? Pero si tu ojo está enfermo, ¿cuánta oscuridad, verdad? Bueno, pues esto es una experiencia, ¿no? No me toca a mí juzgar a mi esposa, porque si lo hago moriré. Si lo hago moriré. Y tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a mirar el mal en el otro, incluso adivinarlo. Verás cómo llega y deja el paraguas tirado. ¡Pum! ¿No? Y tú estás ya en la puerta esperando a que llegue y deje el paraguas tirado para, ya sabes hasta lo que le vas a decir, ¿no? Bien, no nos toca a nosotros la ciencia del bien y del mal. Nos toca aferrarnos al árbol de la vida, que es la cruz. Bien, dos esposos que se casan, pues vemos los signos, ¿no? ¿Verdad? Vemos los anillos, vemos las arras, vemos el traje de la novia, ¿verdad? Lo que no vemos es que cuando nos casamos se preparan en el ámbito sobrenatural las potestades, las dominaciones para una batalla brutal. Para una batalla brutal, de dimensiones brutales, porque a esos esposos Cristo les está entregando su corazón nupcial. Y el demonio quiere profanar ese corazón nupcial. Está deseoso de hacerlo, pero ¿sabéis qué? Que Él no tiene poder para hacerlo. En cambio, Cristo nos lo ha concedido a nosotros. Nosotros sí podemos profanarlo. Y por eso, el mal tiene tanto interés en cargarse el matrimonio, porque somos los esposos los que, yendo uno contra el otro, profanamos ese corazón nupcial que Cristo nos regala el día que nos casamos. Vemos detalles, vemos signos, vemos tal, pero la dimensión de lo que ocurre por detrás a veces se nos escapa, ¿no? Bueno, pues... Perdón, es que lo pillo por aquí. Bueno, queríamos compartir la catequesis del amor humano de San Juan Pablo II del 31 de octubre de 1979, como dice así. Aquí tocamos el problema central de la antropología, pero es que, sinceramente, cada día vemos como esto es el problema central de hoy, de cada persona, de la sociedad, de la Iglesia. Y dice así: la conciencia de la complejidad de la propia estructura de la persona, cuerpo y alma, una existencia limitada y dependiente, en el existir susceptible a la no existencia, alternativa entre la muerte y la inmortalidad. ¿Por qué abordar siempre el matrimonio desde este aspecto tan natural? Cuando tenemos un alma, cuando hay una complejidad, cuando hay, como estamos diciendo, ¿no? Como dice Efesios 5, un misterio del corazón de Jesucristo, un misterio del bien y del mal. ¿Por qué abordarlo siempre con esto que si el diálogo, que si... Pero si la naturaleza está herida. Acojamos la redención, que mucho le costó a nuestro Señor. Entonces, claro, esto es central, porque cuando el alma no tiene esa dependencia de Dios, que no es tontería, no tiene esa dependencia que nos está diciendo la antropología, nuestra doctrina, nuestra verdad, el Evangelio, que es tan fundamental y que no es una teoría y nosotros lo hemos vivido en primera fila. Cuando no tenemos esa dependencia, el alma se va debilitando, porque el cuerpo le damos de comer, pero si no le doy de comer al alma, pues claro, ¿qué pasa? Se va quedando como desnutrida, ¿verdad? Se va
eso, debilitando. Entonces, eso que decía Jesucristo, ¿no? Viendo no ven, oyendo no oyen, mudos, ciegos, sordos, paralíticos. Si tu alma no la alimentas nada, pues se puede hasta morir. Claro, entonces abordar el misterio del matrimonio herido y que Cristo ya decía que por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés el acta de repudio, pero Dios no quiere eso. Y Cristo nos dice, yo vengo a hacer posible que podáis amaros. Cuidado, esposos, que esto es una realidad. Hay que creérselo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se casa? Vamos a ir a la verdad de nuestro sacramento. ¿Por qué la gente no se casa hoy? ¿Por qué no quieren casarse los novios? Porque es algo que se le escapa de las manos. No lo pueden controlar. ¿Por qué no se le habla del misterio? ¿Por qué no se le lleva a Jesucristo? Porque casarnos significa decir, bueno, pues de esas bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Esa obediencia. Dice Jesucristo, os envío como el Padre me ha enviado a mí. ¿Cómo le envía? En obediencia y sumisión. Someteos, que me decía mi prima, eso es muy machista, prima. Pues vamos, listo, como no nos sometamos a Dios en mi esposo, mi matrimonio lo estaré viviendo con una naturaleza herida. Y cuando entonces mi esposo me diga que eso es verde y yo diga que es rojo, me frustraré. Somos incompatibles. Nos hemos equivocado. Entonces, claro, ¿por qué los jóvenes no pueden controlar el misterio? Porque el misterio significa decirle a Dios, me fío de ti. Mi vida en tus manos, nuestra vida en tus manos. Haz de nosotros lo que quieras. Igual que vosotros, ¿verdad? Sacerdotes y religiosas y misioneros, pero ellos lo tienen más claro. El tema es que hoy en la Iglesia hay que anunciar la verdad del sacramento y de nuestra vocación y tenerlo igual de claro. Que yo no me puedo casar queriendo tener yo el control, que yo tengo una dependencia de Dios, y si no dependo de Dios, estás muerto, tienes los días contados. Te irá mejor al principio, te irá mejor al fin, pero eso es verdad que tiene tiempo de caducidad, como los yogures. Entonces, claro, nunca cuando no tienes control, cuando tienes miedo, pues te pruebas, entonces se prueban. Vamos a vivir juntos antes, vamos a vivir. Y claro, cuando te prueban no te das. ¿Y qué es el matrimonio? Una donación, ¿no? Darme por completo. Cuerpo, alma, corazón, dinero. Alguno dice, todo esto sí, pero el bolsillo no. Pues no, todo lo tuyo es mío, tu familia es mía también. Todo, una donación. Pero cuando nos probamos, nos ponemos también límites. Y eso, claro, bienaventurados los pobres, porque en la medida que le das todo a Dios, Dios se da todo a ti. Y si tú le pones límite a Dios en tu esposo, pues Dios te los va a poner a ti. Eso es importante, ¿no? Que lo sepamos, ¿no? Porque Dios quiere hacer grandes cosas en cada uno. Qué bonito hoy la palabra, ¿no? El Magnífica. Cómo María era nuestro modelo. Y ella tuvo esta dependencia, tuvo esta pequeñez, porque ha mirado la humillación de su esclava. Cómo se sabía criatura, hija, dependiente de Dios. Cómo lo que no comprendía lo guardaba en su corazón, pero confiaba en el Señor. No se lo cuestionó ni una sola vez. No se rebeló, como hacemos tantas veces. Y claro, cuando nacemos esa nueva criatura, ¿verdad?, que nace, pues es verdad que el Señor nos va revelando cositas poquito a poco. Yo la primera vez que escuché lo del don y la tarea decía, ay, sí, vale, muy bien, pero de vez en cuando me salía y decía, ay, qué tareita tiene mi don. Ay, qué tareita. Bueno, pobre mío, pero ese es mi pecado, ¿no? Quiero decir ¿no? Claro, ¿por qué? Porque luego el misterio me dice, no, Magui, que tienes que ser
oblación en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, pues como María, esa víctima que se entrega perfectamente, pero no porque el otro es que sea un verdugo, cuidado, que eso es lo que tendemos a ver, el mal, la paja en el ojo ajeno y la viga, no, pero si pones la viga hasta que esa donación, esa oblación sea perfecta, nos queda una tareita a nosotros. Entonces, claro, el Señor nos va mostrando, ¿no? Más adentro, como me dijo a mí, no, más adentro. Todo vamos profundizando, nos revela una cosa y nos va profundizando eso, ¿no? Ese misterio. Bueno, entonces el gran problema, ¿verdad?, es la dureza de corazón, lo dijo Jesucristo. ¿Y qué es la dureza de corazón? Vamos a ver cómo esto tiene mucho que ver con el matrimonio, para no hacerlo realidad. La dureza de corazón es un vicio que va contra la caridad. Bienaventurados los misericordiosos. En cambio, el duro de corazón, está la esposa llorando y ni se inmuta. Está el esposo sufriendo porque no llega, porque la angustia, el trabajo, porque está inseguro, porque está pensando que igual le pueden echar y la esposa le exige más. ¿Por qué? Porque el duro de corazón no sabe recibir de Dios. Tiene el control, tienes que cambiar, esto no lo hagas así. Entonces, no sabe acoger lo que Dios le quiera entregar porque no tiene conciencia de que es ministro de la gracia, que es una mediación y que es verdad que Dios sale a mi encuentro, pero que Dios sale a mi encuentro no es para darme solo besitos. Dios sale a mi encuentro para sanarme, porque yo estoy herida. Y esto es muy importante, que tengamos conciencia de eso, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, como ese pueblo de Israel, ¿no? Pedía ese auxilio a Dios. Le pedía, libéranos de esta esclavitud. Y Dios escuchó, tuvo compasión y salió al encuentro a través de Moisés. Pues nosotros también sale a nuestro encuentro a través de mi esposo. La misericordia de Dios ha tenido pues esa compasión conmigo, que ha pensado en mi esposo desde siempre. Y yo al principio, cuando mi esposo, que si los yogures, que si esto, que si lo otro, yo decía, ¡ay! Pero yo no lo veía como que Dios estaba queriendo sanar algo en mi corazón, lo veía como, ¡ay! Bueno, es que yo soy el que está pendiente de los yogures que caducan y de que poner delante los más nuevos detrás, ¿no? Y los más antiguos delante para que no caduquen. Entonces, yo llego de la compra y en ese momento pues pongo los yogures corriendo. Bueno, entonces, no, pero ahora no, ahora ya me paro y digo, claro, gracias Señor, es verdad, gracias Señor, ¿no? Qué importante esto, ¿no? ¿Por qué tienes que poner la lavadora el sábado? Que es más barata la energía. Mi José es muy austero. Y yo, pues la misericordia del Señor salió en mi auxilio porque yo la pongo cuando hace falta. Y no miro si son las 6 y el día más caro. No lo miro. Y entonces al principio decía, hay que ver este hombre, hay que ver con los... Pues no, qué bendición, gracias Señor. Menos mal que le tengo. Y me va ordenando, ¿verdad? Y me va ayudando a hacerme un poquito más austera. Entonces, el duro de corazón no sabe recibir de Dios, no sabe interpretar y por lo tanto Dios se ve impotente, te quiere salvar, pero no puede. Y no es un misterio del mal que Dios salga a nuestro encuentro. Cuando ve que un hijo suyo se va a pegar, por ejemplo, en la riqueza y Dios le viene con la cruz de la pobreza. Ven, hijo, porque te amo y lo necesito. Lo necesitas. Y el otro se revela, ay, que ve, y ahora me he quedado en paro, y ahora me he quedado no sé qué, y ahora no sé cuánto. Ay, que es la vida misma, ¿verdad? Entonces, le he hecho... Entonces, y Dios está sufriendo porque dice, ¿pero por qué? Si te estoy dando un bien. Como cuando queríamos limpiarle la herida a nuestro niño cuando se caía y no nos dejaba. Niño, dame la rodilla, que te eche el agua oxigenada. Y no me dejaba. Pues lo mismo Jesús. Entonces, ¿por qué si mi esposo
cuando a lo mejor te va hinchando la soberbia, ¿no? Decíamos, cómo te crees mejor, cómo crees que el otro es el que tiene que cambiar, cómo llega incluso esa dureza de corazón a pensar que tú tienes la razón y llega incluso a despreciar. ¡Qué horror! Y el Señor te viene con la cruz de decirte, venga, te voy a ayudar, venga, sal de ahí. Y te da humillaciones. Y tienes dos opciones, o te rebelas como el mal ladrón, o la coges como el buen ladrón. Yo merezco esto, Señor. Es verdad, me la estás dando porque lo necesito. Porque esto es el agua oxigenada para mi corazón ahora. Toma, te lo entrego. Y responder envolviéndolo en amor, ¿no? Bueno, por eso, entonces, ¿cómo se endurece el corazón? Atento, ¿cómo se endurece el corazón? Porque el dolor nos viene a visitar precisamente para sanarnos y no se acoge, y no se acoge, y no se acoge, y no se entiende. Y como Pedro. Y entonces, pues, este es el dolor de Jesucristo, que Él lo pasó primero, Y dice San Pablo, en la pasión de Jesucristo, lo que le falta a la pasión de Jesucristo, y dice uno, si la pasión de Jesucristo es perfectísima, ¿qué le falta? Le faltas tú, le faltas tu pasión, le falta que tú acojas tu cruz, la que te toca, la que necesitas. Entonces da igual que lo que te pase venga del demonio, venga de tu esposo, venga de Dios. Al final creer que todo es voluntad de Dios y todo es para tu bien. Y solo responder amando. Y esto no es una teoría. Y cuando uno lo acoge, la vida hace ¡boom! Y por eso dice Jesús, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las ha ocultado a los sabios y entendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pequeño, el humilde, el que mira al Padre, el que se pregunta, el que llora, el que se cae, se levanta, pero quiere, y el Padre, pues, aunque esté más sordo que una tapia, aunque haga falta, le chilla y se lo va contando. Y entonces uno lo va descubriendo. Bueno, entonces, esa dureza de corazón, ¿verdad? Fijaros qué dolor del Señor, Salmo 81. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, para que anduviesen según su antojo. Queridos, ¿qué vamos a hacer? ¿Andar según nuestro antojo, nuestros criterios, tan distintos a los de Dios? ¿O nos vamos a someter, como hoy nos dice María? ¿O podremos proclamar las grandezas del Señor? En nuestro matrimonio, en nuestra vocación, cada una en la suya, porque todos tenemos cruces y todos tenemos una convivencia y todos tenemos un superior y todo, ¿no? Bueno, entonces que Jesús cuando le dice a Mateo, sígueme, y él se levantó y le siguió, aquí puso el acento el Señor. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Tenemos conciencia de estar enfermos? Ese es el gran paso. Cuando descubro que estoy necesitada de la redención. Cuando descubro que no es mi marido el que tiene que cambiar. Que soy yo quien tengo que suplicarle al Señor, Señor, sal a mi encuentro con tu misericordia. Y dame hoy lo que me tengas que dar. Si me quieres humillación, gracias, Señor. Entonces cruzamos el umbral, ese umbral de la cruz, donde la carga ya empieza a ser llevadera y menos pesada. Pero como yo coja las riendas, como yo me rebele, la carga te va a ser insoportable toda la vida. Bueno, pues esta es la locura de amor. Entrar en la lógica de Dios supone un no llevar la rienda, supone esa dependencia que nos decía San Juan Pablo en esa catequesis, ¿no? Tomar conciencia que de ahí depende mi eternidad, mi vida en mi alma o mi muerte, y ante ti pongo vida o muerte, ¿verdad? Mateo 28, Mateo 28, 20, como el Padre me envía, así os envío yo. No lo olvidemos, Jesucristo nos envía como Él lo ha hecho. Nos lo enseña, lo decíamos antes, acoger mi sacramento significa ir volviendo a vivir lo que Cristo vivió.
Así fue el enviado, así yo soy enviado también en mi misión de esposa. Y luego dice, sopló y le dio el Espíritu. Es casi un pequeño Pentecostés también, porque nos envía una misión. Y también están los hijos, y aceptar todo. Y a lo mejor un hijo pues muy estudioso, muy maravilloso, que él se sienta y se pone y se hace todo, y qué bendición. Y a lo mejor un hijo que tiene que estar, niño estudia, niño recoge, niño pues todo. Y a lo mejor un niño pues también más difícil. Y ahí, en todo eso, el Señor te llama a esa intimidad, a configurarte con su corazón, a comprender cómo Él como Padre sufre, cómo Él como Padre le está costando, cómo Él como Padre llora por su pueblo, ¿no? Como le dijo al profeta Osea cuando le pidió que se casara con esa prostituta. ¿Para qué? Para configurarse, para esa intimidad, para esa unión. Y lo queremos todo bien, todo... No, bueno, pues todo bien supone ese gozar de Dios que mencionaba el catecismo. Bueno, pues qué importante es que el sacramento del matrimonio, tomar conciencia de que conlleva esa presencia de Dios en mi esposo. Esa conciencia de Dios en mi esposo, ¿no? Entonces, cuando subamos al cielo, yo me acuerdo una vez que me lo imaginé, ¿no? De pronto veía a Jesús y de pronto hacía Jesús ¡bum! Y veía la cara de mi José. Digo, ¡uy! Y yo decía, uy, esto va a pasar en el cielo, ¿no? Y ese momento que todos soñamos de abrazar a Jesús, tú te imaginas que de pronto veas la cara de, pues, ¿no? Salva de su Herminia, de cada uno, ¿no? De su esposo. ¡Ah! Que no nos pase eso, que no sea ese el día que lo descubramos, que lo descubramos antes, porque Él nos dirá, ven bendito de mi Padre, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre, porque estuve en la cárcel, porque, ¿no? Todo. Oye, Señor, ¿y cuándo eso? Pues si estaba en tu José. Cuando tu José estaba en la cárcel, preso de su pecado, ¿no? Entonces, sobrellevaos las cargas lo uno a lo otro, dice Gálatas, porque estamos heridos los dos, y qué importante es que nos apoyemos el uno en el otro, que nos comprendamos, que entendamos que tú tienes unas cargas, yo tengo otras, pero ayudarnos, ¿no? Qué bonito hacerlo así, no desde la exigencia, no viendo la cima ya. Claro, la cima es la cima y la hace Dios, porque la santidad la hace el Espíritu Santo, pero ese construirlo significa ese ser paciente, ese sobrellevado las cargas y todo eso. Bueno, Dios nos asiste a través del día a día de nuestro matrimonio de una manera espectacular, Él lo sabe hacer muy bien, ¿no? Nos imaginamos a María, ¿verdad? Cuando el niño Dios, ¿verdad?, se queda en Jerusalén y ellos se van y luego se tiran 2 días, 3 días buscándole. Y cuando ya llegan y se encuentran con él, le dice María, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Porque él lo había hecho aposta. ¿Por qué nos has hecho esto, no? Pero María, bueno, y él le responde, ¿no sabéis que yo tengo que estar con las cosas de mi padre y tal? María no entendería nada de esa respuesta, ¿sí o no? Pero ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Y seguro que cuando llegó a casa no volvió otra vez a sentar a Jesús en... A ver, explícame bien. A ver, esto de las cosas del Padre está muy bien, pero a ver, tú no has tenido 3 días buscándote, o sea... Dios funciona, Dios actúa a través de los acontecimientos. Entonces, cuando tú vuelves del trabajo a casa, ¿no?, ya cansado, agotado, ¿no?, estás deseando llegar... y te llama tu esposa para un pollaque, pues ya que vienes, ¿no? ¿Por qué no pasas y recoges no sé qué de la tintorería? Bueno, pues eso que tú no entiendes, decir, vamos, no entiende que vengo cansado, no entiende que vengo agotado, no entiende que... Pues guarda eso en tu corazón. ¿Y qué quiere Dios de eso, no? Pues a lo mejor... ir sacándote de tu egoísmo, lo que sea, ¿no? En esas despedidas interminables. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Terrible frase. Vamos a ir despidiéndonos.
Eso tú ya puedes pensar 3/4 de hora mínimo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere Dios de eso? Porque tú luego a la salida puedes decir, hay que ver, siempre igual, me tienes aquí. No, Dios está actuando en ti a través de eso, ¿no? Entonces, es entender cómo Dios actúa el uno a través del otro. Y no solo eso, sino que actúa también a través de nuestra unión, salen los frutos, decíamos ayer, ¿no? Un matrimonio, el secreto del matrimonio está en hacerse uno, porque en ese hacerse uno hacen presente el amor de Cristo entre ellos. Y eso es lo que llamamos la bomba atómica del amor. Cuando un esposo se entrega a su esposa, cuando una esposa se entrega a su esposo en estas pequeñas cosas y en las más grandes, se hacen presente a Cristo y esto tiene una fuerza expansiva tremenda, ¿no? Nosotros lo estamos viendo en Proyecto Amor Conyugal. Proyecto Amor Conyugal no es la consecuencia de una estrategia que hemos diseñado Mago y yo, y ahora vamos a tal, y entonces haremos no sé qué, y diseñaremos este retiro. No, es la consecuencia de que Mago y yo un día le dijimos que sí a esto, a nuestro amor. No esperábamos otra cosa, no buscábamos otra cosa, queríamos reconstruir nuestro matrimonio, y ya está. Pero de repente la sorpresa fue que a base de luchar por querernos, Cristo se iba haciendo presente entre nosotros y eso tenía una fuerza expansiva brutal. Y la gente, los matrimonios de nuestro alrededor, decían, yo quiero de eso, yo quiero de eso. Y le seguíamos hablando de lo que vivíamos, del matrimonio, de tal. Y ya los retiros, vienen a los retiros, yo quiero de eso, yo quiero de eso. Entonces, y se va expandiendo a una velocidad tremenda, pero es porque cada matrimonio que dice sí a su unión tiene un poder sobrenatural a su alrededor tremendo, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es querernos nosotros y después contar lo que vivimos. Y el Señor hace el resto, ¿no? Nos envía el Señor con autoridad para curar, con autoridad para sanar. Hay montones de referencias, ¿verdad?, de la Familiares Consorcio, donde habla de los frutos del matrimonio en la vida sobrenatural que dan al mundo. Para la Iglesia, ¿no? Un estímulo eficaz, habla San Juan Pablo II en la catequesis del 3 de agosto del 94, un estímulo eficaz para reavivar la comunión. Es que esto es así, Contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad, dice la Lumen Gentium. O sea, hay montones de referencias, pero nosotros estamos viendo que es real. Y estos matrimonios, algunos de ellos que han venido a acompañarnos, lo están viviendo, es real. Ellos se aman entre ellos y lo que ocurre a su alrededor es brutal. Es brutal porque está el amor de Cristo entre ellos, está. Y ese es el que hace, Él es el que hace, el que tiene este poder sobrenatural. Bueno, entonces, cuando Jesús iba por las sinagogas, por todos, ¿verdad?, anunciando el Evangelio, la buena noticia, curando de toda enfermedad, de toda dolencia, y veía que se encontraba un pueblo que estaba extenuado, que estaba cansado, decíamos eso, ¿no? Esa debilidad en el alma que viendo no ve, no oye, sentía compasión. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Envía a los discípulos. Le dice, la mies es abundante y los obreros son pocos. Entonces, ¿cómo el Señor nos cura y luego nos envía a curar? Y esto es importante y nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? Ir y curar de toda enfermedad. Nos manda a hacer lo mismo que hace Él. ¿Por qué? Porque es así, porque cuando el alma está enferma, lo que nosotros nos transmitimos en nuestra relación está enfermo. Lo que tiene en mi corazón es lo que yo le comunico, ya sea con la boca, ya sea con las acciones. Ir a curar al mundo entero
los corazones, ir a llevar la relación de Jesucristo y anunciarle a los matrimonios el sacramento del matrimonio que tiene su origen en el misterio. No lo viváis mundanamente, vivirlo con la sacralidad que Dios nos ha traído, porque con nuestra naturaleza caída ya no podemos. Vivirlo con la sacralidad que Dios nos ha traído, y para eso es necesario adentrarse en su misterio, en su corazón, adentrarse y dejarse hacer como María, aunque no lo entiendas, Señor, perdóname, pero yo te amo. Y como Pedro, tú lo sabes todo, sabes que te amo, y vivir en esa situación. Y para ello me gustaría de Gálatas 6, 9, 10, no nos cansemos de obrar el bien, así que mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Porque a veces se pone la mirada en una mirada muy lejana. Primero los de dentro que se enteren esto y luego vayamos fuera. Bueno, cuando yo era niño, desde niño tenía una fuerte llamada a la vocación matrimonial. Yo desde muy niño soñaba con quién iba a ser mi esposa y le pedía al Señor que me diera una esposa maravillosa. Tanto se lo pedí que se pasó 3 pueblos. Y yo soñaba con esa vida natural, ese amor natural entre hombre y mujer. Pero lo que no me esperaba era la grandeza de la sacralidad y la sobrenaturalidad de la relación que podíamos llegar a vivir. Los esposos estamos ungidos por este amor de Cristo por su esposa, la Iglesia, y depende de con qué disposición acudamos a ese sacramento. Santa Catalina de Siena decía, no es lo mismo acercarse a comulgar con una fe y una devoción que con otra, porque si vas con poca fe es como quien va a encender su vela con una velita de 10 céntimos. Puedes ir con una de 10 céntimos, con una de 50 céntimos, con una de 10 euros o con una de 50 euros. Y lo que recoges no alumbra igual. El sacramento es el mismo, depende con qué fe te acerques tú, recogerás más o menos luz y alumbrarás más o menos al mundo. Nosotros tenemos experiencia de esta dimensión sobrenatural del matrimonio porque Dios ha querido compartirla con nosotros. Dios nos ha permitido participar de este amor de Cristo. A mí, concretamente, mi amor a Maui. Mirar con los ojos del cuerpo, yo veo el cuerpo de Maui. Con los ojos del alma, con los ojos de la fe, Dios me ha permitido ver a Cristo en ella, ver la belleza de su alma. Y la belleza de su alma, a mucho más allá que la belleza de su cuerpo, que ya es, ¿no? Con los oídos del cuerpo puedo oír lo que me dice Maui, pero con los oídos de la fe puedo oír al que es la palabra. ¿Cuántas veces he oído la palabra de Dios a través de Maui por acercarme con los oídos de la fe? Con el tacto de mi cuerpo puedo acariciarla, pero con el tacto del alma, de la fe, puedo hacer presente el amor redentor de Cristo en cada caricia, porque está ungida nuestra carne. Y lo sabréis o no lo sabréis, pero cuando un esposo le entrega su carne a su esposa y una esposa se la entrega a su esposo, vive a Cristo Eucaristía, vive a Cristo entregándose, participa del amor redentor de Cristo, dice San Juan Pablo. Estamos salvando el mundo. Con el sentido del gusto puedo saborear un beso de Maui, pero con el gusto de la fe
puedo saborear el beso de Dios. Puedo saborear la misericordia de Cristo mismo, porque yo no soy digno de que entre en mi casa. Y esto lo experimentamos. Yo no soy digno de esta esposa, porque en ella está Él, porque es hija de Dios, es predilecta de Dios. Cómo a través de un beso suyo saboreo el beso de la misericordia de Dios. Con el olfato puedo oler su dulce olor corporal, pero con el olfato de la fe puedo oler la acción del Espíritu Santo en ella, en nosotros. Puedo oler la santidad del Espíritu de Cristo en ella y entre nosotros. Así que, queridos esposos, nosotros podemos en el sacramento del matrimonio beber el agua de la samaritana, ¿verdad? Esa que no calma la sed y que como nos descuidemos podemos acabar cayendo en el fondo del pozo, o podemos beber el agua que nos da Cristo. Y es una fuente de gracia que salta a la vida eterna, sí, salta a la vida eterna. San Juan Pablo nos llama los eternamente conllamados. Si Dios quiere y llegamos al cielo, no os vais a olvidar de que fuisteis conllamados, fuisteis llamados por la misma llamada. Igual que Cristo no se olvida de que su madre fue su madre en la tierra, ¿no? Así que alabado sea Dios por este don, por el don de este misterio que es mi esposa, que es nuestro matrimonio y que bebe del gran misterio de su amor nupcial por la humanidad. Es un placer escuchar la profundidad de la teología de San Juan Pablo II, pero aterrizada en la vida concreta, como hacéis también vosotros. Y creo que hay un montón de preguntas, ¿verdad, Manuel? Un puñado de preguntas, esperemos que dé tiempo. La primera. En la audiencia del pasado miércoles 28 de junio, el Papa Francisco afirmó que no hay verdadera santidad sin servicio a los pobres. Si la Iglesia es misionera por naturaleza y la familia es una iglesia doméstica, ¿cómo el matrimonio, la familia, debe abrirse a la misión evangelizadora y al servicio de los pobres, evitando así el peligro de cerrarse en sí misma? Bueno, pues efectivamente, como dice nuestro catecismo también, ¿verdad? Pues como el matrimonio, junto con el sacerdocio, pues esa llamada a entregarse a la Iglesia, ¿no? El servicio a la Iglesia. Y estamos llamados a eso. Por eso siempre Proyecto creemos que es una oportunidad para esa entrega de dos en dos, salir en salida, a anunciar como Cristo hacía, anunciando la buena noticia, curando, porque anunciando la verdad vas curando, vas desvelando, ¿no? Esa ceguera, vas quitando los tapones que hay en el alma y empieza a escuchar, ¿no? Y luego también está la parte de matrimonios que acompañan a otros matrimonios y va sanando. O sea, también viendo esa pobreza, ¿no? Pues del corazón, esa pobreza de no tener a Dios, que decía Madre Teresa de Calcuta que era la peor. Eso sí, mucho cuidado los esposos con equivocar su vocación. Nuestra manera de misionar y de evangelizar es diferente. Es a través de nuestra unión. Es un fruto de nuestra unión. No podemos evangelizar de lo que no vivimos, porque es Cristo quien lo hace. O sea, nuestro poder no está en nuestra palabra o en dar grandes discursos o grandes consejos. Nuestro máximo poder está en la unión entre nosotros, Entonces, en la medida en la que nos amemos el uno al otro, esto será lo que irradiará al mundo. Esta es nuestra misión. Y como decía Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Los más pobres de los pobres hoy en día son aquellos que no
no han descubierto el amor, que no viven el amor, que no aman y se sienten amados. ¿Y cuántos de estos hay, verdad, entre los esposos, incluso entre los esposos cristianos? ¿Cuánta sed de este amor verdadero, y cómo dos esposos que se aman pueden realmente hacer llegar la luz de Cristo, ¿no?, a estos esposos. Una de las tareas más difíciles de los matrimonios hoy es transmitir la fe a los hijos. ¿Algunos consejos para acompañar el crecimiento de la fe de los hijos? Bueno, pues pensamos que esto también forma parte de ese misterio que decíamos, ¿no? Porque como hemos visto estos días también Abraham, como no tenía ese hijo, como él creía que ya no iba, y cómo Dios tiene sus tiempos, tiene... Entonces el mejor consejo es primero acogerlo nosotros, y como dice José Luis, mostrar a un Cristo, que sean ellos que vivan pues ese amor, ¿verdad? Y también esa debilidad nuestra, pero viéndonos luchar, o sea, que no está tanto en el éxito, ¿no?, por así decir, sino en cómo nos ven permanecer en el amor de Dios, caernos, levantarnos, que de esto también nos habla el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sabemos que son tiempos difíciles y algunos pues no hay esa respuesta deseada, pero Dios nunca, o sea, siempre escucha ese clamor de unos padres que aman y que tenemos en nuestro corazón a nuestros hijos, sí. No saben hasta qué punto tenemos poder, nuestro sacramento, Cristo entre nosotros tiene poder para ayudar en el camino de la santidad a nuestros hijos. Ya nos ha ocurrido varias veces que esposos que no se llevaban bien han entrado en proyecto Amor Conyugal, han empezado ese camino de conocimiento de su vocación con matrimonios tutores que los acompañan, y ya nos ha pasado varias veces que les han llamado del colegio para preguntarles qué estaban haciendo con sus hijos. La respuesta era nada. Lo estaban haciendo entre ellos, pero ¿qué no notarían en el colegio para que a iniciativa de los profesores llamen a los padres para preguntar qué están haciendo con los hijos? La influencia es brutal, es impactante. ¿Qué notarían aquellos profesores en aquellos niños para decidirse a llamar a los padres? ¿Qué estaban haciendo con sus hijos? Nada. Lo estaban haciendo entre ellos. Tomemos conciencia de esto, de que la fuente es Cristo y está en el amor conyugal. Otra pregunta, aunque ya habéis esbozado algo en la conferencia. ¿Cómo hay que interpretar el mandato paulino a las mujeres de que sean sumisas a sus esposos? Bueno, yo creo que esto ha sido un poco la esencia de toda ¿no?, el hilo conductor, esa sumisión que nace de una obediencia, que Cristo es el primero que, lo decíamos, ¿no?, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, en ese corazón que se sabe dependiente de Dios en mi esposo. Es que eso es entender mi vocación, o sea, que mi amor a Dios se encarna y pasa por mi esposo como mediación, a veces agradable, a veces desagradable, pero mi sumisión está en, como hemos dicho, ¿no?, como María, aunque no lo entienda, responder amando a Dios, porque a lo mejor lo que Dios quiere trabajar primero en mí es la soberbia, el abandono, el someterme, y nosotros siempre queremos medirlo todo, si es justo, si no es justo, si esto lo tengo que hacer, si no lo tengo... Entonces, bueno, en esa sumisión, ¿no? Otra. Ay, disculpa. Ayer poníamos algún ejemplo, pero por aterrizarlo a la vida, ejemplos reales, ¿no? Cuando nosotros compramos el sofá de casa, yo buscaba un sofá muy cómodo y Maui puso 5 cojines preciosos en ese sofá. De manera que cada vez que uno iba a sentarse en el único sofá de la casa tenía que quitar los cojines, poner otros que son de trote, sentarse, ¿no? Y yo a lo mejor me sentaba, encendía la tele, no me gustaba lo que había en la tele, me tenía que levantar, quitar los cojines de uso y volver a poner los 5 cojines bonitos, ¿no? Claro, esto suponía un montón de discusiones entre nosotros.
Al principio decidí someterme porque había batallas con esto y a la fuerza lo hacía. Después decidí someterme a ella de otra manera y es, voy a descubrir el don que Dios me ha dado con mi esposa. Y me puse en la esquina del salón a contemplar el salón y dije, realmente qué agradable está, qué acogedor está. Y de ese calor formaban parte aquellos 5 cojines, ¿no? Desde aquel día aprendí a valorar lo que ella aportaba, que yo no era capaz de valorar y de apreciar. Tenemos que aprender a valorar y apreciar el alto valor de nuestro esposo, dice San Juan Pablo, ¿no? Aprendí a valorar lo que mi esposa aportaba y que yo no era capaz de valorar. Ahora quito y pongo esos cojines con gusto porque colaboro con lo que ella aporta, ¿no? Y dicho sea de paso, ya no hay 5 cojines, ahora hay 7. Pero bueno, Dios sigue, ¿no? La renuncia es amor. ¿Cómo saber qué es lo que quiere Dios en nuestro amor, en vuestro amor matrimonial? Entiendo que la pregunta es un poco cómo descubrir ese misterio que quiere para mí, ¿no? Decíamos que todo el camino de santidad, eso nos ha hablado Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa de Jesús, todos los santos, configurarse con un misterio de la vida de Jesucristo, ¿no? Sobre todo un aspecto, digamos, dominante, ¿no? Aunque luego está en repetirlo. Pues cómo saberlo, lo decíamos también, con la oración. Primero está en contemplar mucho a Dios y entonces cuando un corazón está orante, que late siempre en esa búsqueda, en ese deseo de agradar a Dios, en cada escenario, en cada situación, estoy atento a qué quiere el Señor, qué quieres de esto, Señor, qué puedo hacer. Y decíamos, hay veces que no lo comprendemos e intento responder amando y hay veces que sí me lo va mostrando en la oración, ¿no? Y entonces, pues eso, a veces solo me pide configurarme con su cruz, con su manera de entrega, con ese corazón. Digamos que el misterio de la pasión hay una parte exterior y hay otra parte de intimidad de corazón, ¿verdad? Bueno, pues es la oración la que nos adentra. La exterior la ve todo el mundo, pero adentrarse en esa intimidad, eso implica mucha oración con Él, ¿no? Además de la oración, nosotros hablamos de 3 patas, ¿no? Una es la oración, otra es la formación, porque la perspectiva que nos ha abierto San Juan Pablo sobre el matrimonio, bueno, ha sido, ¿verdad?, impresionante. Hemos entendido lo que es el amor humano a través de sus catequesis, la riqueza de toda la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Es impresionante cuánto tenemos que aprender ahí, ¿no? Decíamos, esto lo recibimos, no lo inventamos nosotros. Y la vida. En la medida que lo vayamos viviendo, eso que vamos aprendiendo, es como que se nos van abriendo panoramas nuevos, cada vez más grandes, cada vez más sorprendentes. Un matrimonio que sigue este camino, en ese matrimonio no hay rutina. No existe la rutina, es mentira. Porque si está actuando el Espíritu Santo ahí, nos dejamos llevar por Él, con el Espíritu Santo no hay rutina. Hay cada día descubrir algo más grande, más bello. Nosotros todas las mañanas, nuestra oración es esta: gracias, Dios mío, por un nuevo día con mi esposa. Ayúdame a descubrir este don, este valor no bastante apreciado, no suficientemente apreciado. Bien, el Espíritu Santo es capaz de sorprenderte cada día. Pruébalo. ¿Por qué el corazón nupcial o esponsal es propio de los matrimonios cuando es algo que también debe darse en el corazón de los religiosos y sacerdotes? Y añaden una postdata. Decía Tertuliano, mirad cómo se aman. Gracias por vuestra mirada. Bueno, es que ya lo dice en el Génesis, ¿no? Esa soledad originaria era entender que el hombre es solo sin Dios, por eso habíamos citado justo la catequesis que hace referencia, estamos hechos para una dependencia de nuestro Padre. Estamos hechos, nuestra alma, sin nuestro Padre se muere, se debilita. Y esto es desde cualquier vocación, todo hijo de Dios. Entonces, bueno, esto es nacer
del Espíritu, ¿no? Como, por eso cuando uno tiene esa independencia, ese querer vivir sin Dios, pues claro, tiene que volver a nacer del Espíritu, se va endureciendo el corazón, decíamos, y por eso es el Espíritu Santo quien nos va transformando en un corazón de carne como el de Jesucristo. Y la última, ¿por qué creéis que el Espíritu Santo ha esperado a este momento para descubrir de una manera nueva y más clara el misterio del matrimonio? ¿Cómo lo interpretáis? Pues eso se lo vamos a preguntar a él, porque yo no lo sé responder. A ver, igual, yo creo que el Espíritu Santo siempre ha revelado sus misterios, ¿no? Durante toda la vida, y ha dado grandes santos, y nosotros pues somos un pobre matrimonio que lo que ha querido era que quedara constancia del poder de su redención. Entonces no somos filósofos, no somos nada, somos que vivíamos el matrimonio muy del mundo, porque lo vivíamos muy del mundo, y nos casamos con los criterios del mundo, y entonces pues nos fuimos a pique, ¿no? Y entonces nos fuimos a pique y acogiendo al Señor y yendo a su revelación y a su oración, y al Evangelio, y, pues ¿cómo lo ha hecho posible? Y entonces decía a todo el mundo, que esto es verdad, que esto no lo he estudiado, que esto lo he vivido. Entonces, a lo mejor son tiempos pues que antes pues no hacía falta esto. Ahora mismo, con el combate que hay contra el matrimonio y la familia, hace falta proclamarlo, y por eso la Virgen lo que quiere es que los matrimonios, sus hijos bautizados, primero, no lo olvidéis, porque he escuchado muchas veces, no, los de la Iglesia no lo necesitan. ¿Cómo? Los matrimonios no tenemos ni idea de lo que es el sacramento. Si es un misterio que llevamos José Luis y yo tanto tiempo y todavía nos seguimos asombrando cada día. Entonces, de verdad, los matrimonios primero, ¿no? Hagámonos fuertes en Cristo para luego ir y anunciar, ¿no? Para luego ir a anunciar. Entonces, a ver, yo antes seguro que ha habido, ¿no? Pero son tiempos que hace falta proclamar esto, con fuerza, con testimonio. Y hombre, seguro que viene gente que lo hace mejor que nosotros, o por lo menos que yo, que mi hijo se habla muy bien, pero desde la experiencia de vida, ¿no?